Saludos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema muy especial que nos escribieron a nuestro correo electrónico ministeriotomalacruz@gmail.com. La pregunta fue la siguiente: ¿Dios perdona a los pecadores? No los pecados, pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Vuelvo y repito: Dios perdona a los pecadores, no los pecados, pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se pueden perdonar. Isaías 53, 5 al 8. Para facilitar la comprensión de esta pregunta, hemos utilizado y vamos a utilizar una especie de juego de palabras. A algunos les resulta atractiva, a otros alarmante, pero tratemos de comprender mediante un relato la verdad que encierra esta aseveración. Cierto día yo viajaba por una carretera secundaria a una velocidad muy superior al límite permitido por la ley, porque trataba de recuperar algo de tiempo perdido. No quería llegar tarde a un lugar que me invitaron a predicar, pero minutos después una segunda nube de polvo se juntó con la mía y dentro de esa segunda nube de polvo había un agente de tránsito. Me indicó que me estacionara y con bastante dureza me pidió que le mostrara mi licencia de manejar y la matrícula de mi automóvil. Tengo que admitir que me trató mucho mejor cuando supe quién era yo y cuál era la naturaleza de mi emergencia. Pensé que se trataba de un automóvil robado, comentó el oficial, pero ahora no sé qué hacer con usted. Si le doy una multa, mañana la noticia aparecerá publicada en el periódico local y eso lo avergonzará a usted delante de sus feligreses. Y de todos modos, no creo que una multa fuera la mejor solución. No, señor, le dije yo tampoco creo que es la mejor solución. Siga su camino y que le vaya bien, me dijo el oficial. Él tomó su rumbo y yo seguí mi camino, pero más despacio. Este policía hizo lo que Dios no hace y su acción ilustra la diferencia que deseo destacar entre el perdón de los pecadores y el perdón de los pecados. El policía, amigo y hermano, perdonó mi pecado de excederme en el límite de velocidad, pero al hacerlo no cumplió con la ley del estado que prohíbe viajar a una velocidad superior a la indicada en las señales de la carretera. Dios no cambia su ley, tampoco hace excepciones. Cuando el ser humano comete una transgresión, el Señor no tiene la opción de simplemente decir: está bien, Henry, está bien, Juana, no te preocupes, esta vez nos vamos a olvidar del asunto. Ellen G. White dice: si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Otro ejemplo para que usted, amigo y hermano que me está viendo, entienda. Imagínese un día soleado en la playa. Usted que me está viendo acaba de zambullirse en el agua y de pronto descubre un cartel en la orilla que dice: prohibido nadar, hay tiburones. Su día se arruina. ¿Es por culpa del cartel? ¿Se molesta usted con la persona que lo puso? La ley es como es el cartel, es esencial y le agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. Lo que Dios hace es perdonar a los pecadores, amigo y hermano. Eso es diferente. Si el policía de tránsito me hubiese tratado como Dios lo hace, no habría tenido más opción que ponerme la multa. Yo hubiera tenido que asistir a la corte y el juez me habría declarado culpable y me habría sentenciado a pagar una multa. Si no hubiera tenido la cantidad requerida de dinero, habría tenido que ir a la cárcel. Y cuando estuviera a punto de ser encarcelado, el policía se adelantaría, tomaría su billetera y habría pagado la multa para que yo quedase en libertad.
Si hubiera hecho eso, hubiese cumplido con las demandas de la ley y al mismo tiempo me habría librado del castigo que merecía por haberla quebrantado. Nosotros quebrantamos la ley de Dios. Como Dios no podía perdonar el pecado, no pudo mover la cabeza y decirle a Adán y a Eva: sigan, que le vaya bien. Si lo hubiera hecho, todo el universo habría quedado en peligro. A veces el gobierno de nuestros países es demasiado liberal con nosotros. De vez en cuando quebrantamos la ley y no somos sorprendidos cuando hacemos tal delito. En efecto, se estima que por lo menos el 85% de los crímenes nunca se resuelven. Y aun cuando se nos descubra, muchas veces se nos permitirá salir libre de la culpa de nuestros pecados. Pero el gobierno divino no funciona así. El pecado no pasa desapercibido y no se puede dejarlo pasar por alto. Romanos 6:23 expresa una verdad ineludible: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna. Impulsado por su amor, Dios ideó una solución. La muerte de Cristo en la cruz lo dejó en libertad para perdonar a los pecadores y así mantuvo incolume su justicia y al mismo tiempo proveyó nuestra liberación. Explico un poco Levítico 16. Aarón, como sumo sacerdote, tenía que pasar horas preparándose para estar delante de Dios, pero nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier momento. Hebreos 4:6. ¿Qué privilegio más grande tenemos, amigo y hermano? Se nos ha ofrecido un acceso más fácil a Dios que el que se daba a los sumos sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios es santo, ni permitir que este privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. El camino a Dios fue abierto para nosotros por medio de Cristo, pero el fácil acceso a Dios no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos a Él en oración. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación, que se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este lo llevaba luego lejos y se lo consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Expiación significa cubrir los pecados como nación, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que así pudieran ser cubiertos los pecados del pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado en su vida. Los dos chivos representaban las dos formas en las que Dios estaba tratando con el pecado de los israelitas. A través del primer chivo, el que era sacrificado estaba perdonando su pecado, y a través del segundo chivo, el expiatorio, que era el enviado al desierto, estaba quitando su culpa. La muerte de Cristo reemplazó a este sistema de una vez y para siempre. Amigo y hermano, la necesidad de la expiación se originaba en el hecho de que el pecado del pueblo, Levítico 16:30, si no se expiaba, lo sujetaría a la ira de Dios, Romanos 1:18. Así que el propósito del día de la expiación era proveer de un amplio sacrificio todos los pecados que pudieran no haberse expiado en los sacrificios ofrecidos durante todo el año anterior.
Con eso, amigo y hermano, el pueblo sería limpio de sus pecados del pasado año. Apartaría la ira de Dios hacia ellos y mantendría la comunión de Dios con ellos. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, vestido de vestidura sagrada, primero se preparaba con purificaciones especiales. Tenía primero que ofrecer un becerro por sus propios pecados. Después tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte. Uno se convertía en el sacrificio, el otro sería el chivo expiatorio. En el plan de la redención, amigo y hermano, respondiendo a tu pregunta, la sangre de Cristo era para cubrir los pecados de los justos antes de su conversión y no para cubrir los pecados de los justos después de su conversión. Los pecados de los justos, que es por ignorancia, error o equivocación, se le imputa a Azazel según está complementado en Levítico capítulo 16, 8 al 10. Y por eso pecado tiene que pagar a Azazel, porque a Cristo no se le imputa pecado de los justos. Porque Cristo, una vez muerto, no se le puede imputar pecado de los vivos, y una vez resucitado no se le imputa pecado del justo. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, a él se le imputaron los pecados de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Oigan eso, mis hermanos. Por eso Cristo es el mayor sacrificio que se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario. Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solo los cubrían. En el día de la expiación, el pueblo confesaba sus pecados como nación y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ello. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para así pudieran ser cubiertos los pecados del pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado en su vida. Cristo, amigo y hermano, Cristo murió en la cruz para que tú y yo viviéramos la vida de Cristo, santa y sin pecado, porque el cielo no va a entrar nadie que esté pecando deliberadamente. Esto es bien claro. Los 2 machos cabríos representan la expiación, el perdón, la reconciliación y purificación efectuada por Cristo. Los sacrificios en el día de la expiación proporcionaban una cobertura del pecado, no una eliminación del pecado. Sin embargo, la sangre de Cristo derramada en la cruz es la suprema expiación de Dios por el género humano y quita el pecado de manera permanente. Cristo, como el sacrificio perfecto, pagó todo el castigo de los pecados y efectuó el sacrificio propiciatorio que calma la ira de Dios. El santuario a donde entraba el sumo sacerdote con la sangre para hacer la expiación representa el trono de Dios en el cielo. Cristo entró en el lugar santísimo del cielo llevando su propia sangre para hacer expiación por el creyente justo delante del trono de Dios. La razón por la que Cristo murió es porque los pecados no se perdonan. Usted puede decir, pero la Biblia dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Pero resulta que los autores bíblicos, la mejor manera para que ellos representar el plan de la salvación, pero en verdad el texto debió haber dicho, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean transferidos, porque los pecados no se perdonan, se transfieren. Por lo tanto, cuando el pecador es perdonado, quien es perdonado es el individuo, pero no su pecado, porque por nuestros pecados tuvo que pagar Cristo, precisamente porque el pecado no se perdona. ¿Ve qué simple es el mensaje del Evangelio? La revelación de Dios en la cruz, la expresión máxima del carácter de Dios en la cruz. En la cruz, amigo y hermano, se manifestó que Dios ama tanto al hombre. En la cruz del Calvario, Dios demostró que Dios ama al hombre, no importando el pecado que haya cometido. Pero también en la cruz vemos cuánto Dios aborrece el pecado y cuán estricto es Dios con su santa ley. Hoy en día, los profesos cristianos, cuando ven a la cruz, solamente ven una parte del carácter de Dios y no ven la expresión máxima del carácter de Dios. Porque cuando miran hacia la cruz, solamente ven cuán grande es el amor de Dios y se olvidan que en la cruz se revela cuánto Dios aborrece el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios aborrece tanto el pecado que no escatimó a su propio hijo, no le dio un chance a su propio hijo. Había que pagar la demanda de la ley, así que Dios ya estaba sentenciado hacia el hombre, hacia nosotros. Fue depositada en su hijo, en la cruz, para que vea cuando Dios aborrece, para que tú veas cuánto Dios aborrece el pecado. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que Dios
esté perdonando pecado intencional, pecando a cada rato, cada segundo, el ser humano actuando en mal, en peor. Dios no escatimó a su propio Hijo, aplicó la ira de los pecadores a su propio Hijo. No hay excusa para el pecado, amigos y hermanos. Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. En cualquier momento vamos a vivir sin intercesor. Dios es tan estricto con su ley que no estaba dispuesto a otorgarle perdón a ningún hombre si no se pagaba la demanda de la ley. Dios no estaba dispuesto a otorgarle perdón a ningún ser humano si no se pagaba la demanda de la ley. Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. El pecado nunca se comete gratuitamente. El pecado acarrea muerte y no es posible cancelar sencillamente sus consecuencias. La justicia puede tratar con la realidad del pecado de un solo modo, y esto es si otro paga su culpa. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La justicia es de igual de amorosa como la misericordia. Si usted encuentra a su hijo pegándole a su hija, la verdad es que no demuestra amor por su muchacho ni por su hija, a menos que haga algo para detenerlo. La muerte de Cristo a favor de los que acepten su sacrificio y el castigo final de la perdición eterna a quienes rechazan el Señor es lo más amoroso que el juez del universo puede hacer en vista de la atrocidad del pecado. La muerte de Cristo y el castigo final de los malvados revelan el amor de Dios tanto como lo revela su misericordia extendida al pecador que se arrepiente. El amor de Dios se debe encontrar en su justicia mezclada con su misericordia. Recordando lo que dice 1 de Juan capítulo 3, que pecado es violación a la ley de Dios. Esperando que tu pregunta haya sido respondida por medio de este estudio que hemos sacado sobre la justificación de la fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.